Bueno, muy buen día nuevamente, bienvenidos a un nuevo encuentro del área de lingüística. El día de hoy hablaremos de los prefijos y de los sufijos. Tengamos en cuenta que estos son complementos de las palabras y las palabras se forman con las letras que encontramos en el abecedario y las podemos crear haciendo uso de los sufijos y de los prefijos. Tengamos claro que los prefijos son partículas que van al principio de las letras, de las palabras. Entre estos tipos tenemos des, in, re y pre, mono, poli, semi, super, tele y aéreo. En des y en in podemos encontrar unos ejemplos, podemos encontrar despeinar, deshacer, intolerante, insano. En re y pre encontramos repetir, preparar, reponer, prevenir, restablecer, predecir. Y en mono, poli y semi podemos encontrar monoplaza, semicurado, poliedro. Y en super, tele y aéreo podemos encontrar supermercado, teletexto, aeroplano, aeronave. Y entre los sufijos o los sufijos son partículas que van al final de las palabras y entre estos encontramos dos tipos. Diminutivos, que son pequeños, y aumentativos, que son grandes. En el diminutivo encontramos, por ejemplo, en perro, disminuimos la palabra o le damos que la palabra significa algo pequeño y podríamos decir en perro, perrillo o perrito, pajarito, pajarita, pajaritos, pajaritas y así sucesivamente. En el aumentativo, recordemos que es lo grande. Por ejemplo, podríamos decir de mano, manaza, en coche, cochazo, en casa, casota y así sucesivamente. Muchas otras palabras que le podemos o le podríamos aumentar como el significado a estas palabras. Aquí decimos que los prefijos y los sufijos tengamos en cuenta cuál es el significado. Decimos, los prefijos es la partícula que va antepuesta a la raíz o lexema de una palabra para formar una nueva palabra. Y entre estas encontramos unos ejemplos. Anteponer. ¿Cuál es la raíz de la palabra? Poner. ¿Y qué es lo que la antepone? Ante. Entonces, por eso en el prefijo de anteponer, el prefijo es ante. Otro ejemplo, rojo, y el prefijo de rojo sería infrarrojo. Y de marino sería el prefijo submarino. Los prefijos es la partícula que va pospuesta a la raíz o lexema de una palabra para formar una nueva palabra. En este tenemos aquí un ejemplo, ¿cierto? La raíz de la palabra será de amable es ama, ¿cierto? Del verbo amar. Entonces, pero el sufijo es hable, ¿cierto? De este estropajo, el sufijo es ajo. Y de abundancia, el sufijo es ansia. Aquí tenemos otros ejemplos de los prefijos y de los sufijos. Decimos que los prefijos se añaden antes de la palabra, lo que se había dicho anteriormente. Y tenemos aquí unos ejemplos. Artículo, para que sea o para poderlo formar con un prefijo, vamos a decir semiartículo. Entonces, ¿cuál es el prefijo? Semi,
y la raíz de la palabra será círculo. Aquí en deshojar, el prefijo es des y la raíz es hoja. Aquí en el siguiente es submarino y el prefijo es sub y la raíz es marino, y así sucesivamente. Los sufijos se añaden después de las palabras, ¿cierto? Por ejemplo, de pan lo podríamos convertir en panadero porque la raíz es pan y el sufijo sería adero, ¿cierto? En perro será perrito, porque recordemos que en estas es donde nosotros hablamos sobre los disminutivos y los aumentativos, y aquí es cuando hablamos de una palabra que la podemos disminuir o aumentar. Aquí vamos a hablar sobre la actividad, y en esta actividad es el primer punto es une el prefijo con su palabra correspondiente. Por ejemplo, el prefijo mano izquierda, sufijo y la palabra está en la mano derecha, al lado derecho. Entonces, masaje. ¿Cuál sería el prefijo del masaje? Y la señalamos con una línea, ¿cierto? Y aquí el segundo punto es escribe la palabra con el prefijo, ¿sí? Entonces acá color sería multicolor, y así sucesivamente. Seguimos trabajando. Y acá en el otro punto tenemos de la actividad que hay un link donde nos lleva a una página para hacer unas actividades y poder desarrollar este segundo punto, donde dice realizo las actividades del siguiente link. Luego de esto escribo 3 ejemplos de los vistos en el juego. Esto es un juego y así podemos desarrollar y entender un poco más sobre el tema. Que tengan bonito día. Hasta luego.